¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este jueves 19 de septiembre les saluda Wendy Monterrosa. A inicios de esta semana, el Ministerio de Trabajo junto a la empresa privada y sectores productivos instalaron el Consejo Superior del Trabajo, luego de 6 años de inactividad. En este periodo, El Salvador estuvo en la lista de países que incumplían los convenios que establece la Organización Internacional del Trabajo. Este consejo es el encargado de regular la normativa laboral en el país y funciona como un ente tripartito que se integra con 8 miembros propietarios e igual número de suplentes que representan al gobierno, la empresa privada y a los trabajadores. A juicio de los representantes de los trabajadores, hay temas que deben ser prioritarios, como por ejemplo la creación de un pacto para la generación de empleo, un sistema de pensiones digno, reformas al seguro social y al salario mínimo. De estos temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya lo anunciamos en la primera parte, en la introducción de este programa, damos la bienvenida a Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. ¿Cómo está, Luis? Como muy bien, muy buenos días, un gusto estar por acá. Perfecto. Iniciamos esta entrevista recordándole que estamos en las redes sociales, en la cuenta de Twitter, como aparece en pantalla, para que participe y nos envíe sus preguntas o comentarios de los temas, por supuesto, que vamos a abordar esta mañana. Estamos en Twitter como República 33 TV, en la cuenta de WhatsApp en el 7318-7627 y también nos encuentra en Facebook como República TV 33. Bien, como lo decíamos, señor Cardenal, se reactiva ya el Consejo Superior del Trabajo luego de estar 6 años inactivo este ente, y me gustaría comenzar por acá para que la gente pueda conocer cuál es la función principal de este Consejo Superior del Trabajo, el rol y el papel que tiene en el país. Bueno, básicamente se necesita crear un espacio de diálogo social donde las partes que tenemos que ver con la producción, con la creación de riqueza, con la generación de empleos y más oportunidades para los salvadoreños, tengamos la oportunidad de dialogar de manera franca, respetuosa, constructiva y encontrarle soluciones a problemas que en el pasado quizás nos distanciaban y generaban fricción entre nosotros. Todos estamos convencidos de que para jalar la carreta y que camine, tenemos que jalarla en la misma dirección. Pero si los diferentes sectores deciden uno agarrar por un lado y otro agarrar por el otro y no se comunican, no buscamos intereses en común, no buscamos ese denominador común que nos une, todas estas cosas que tenemos en común y que nos permiten trabajar en conjunto para poder sacar al país adelante y tener mejor calidad de vida para los salvadoreños, las cosas se vuelven más difíciles. Viniendo de la época de la guerra, donde estuvimos confrontados, donde quizás por algunos intereses ideológicos se nos hacía ver a las partes como que éramos enemigos y que no podíamos ponernos de acuerdo en nada, y donde los sindicatos estaban vinculados específicamente al FMLN, y el FMLN estaba en una confrontación armada, digamos, contra el Estado, y dentro del Estado están todos los que no estábamos en la confrontación armada, aunque no estuviéramos 100% de acuerdo con lo que estaba sucediendo, pues lo que hubo es una gran división social que hasta la fecha todavía no hemos resuelto. Entonces el Consejo Superior del Trabajo, después de los acuerdos de paz y después de firmar los tratados internacionales de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, lo que pretende es que ahí se genere ese espacio de discusión constructiva para que se vayan resolviendo los problemas que tienen que ver con la productividad, con la generación de empleo, con las oportunidades, inclusive con la misma atracción de inversión, que es el primer paso para hacer todo este tipo de actividades. La suspensión de este consejo por 6 años, ¿qué implicó? Implicó de que en lugar de haber acercamientos, habían distanciamientos y tensiones, y que el Estado había perdido su rumbo, su brújula, su rol,
porque el Estado, su propósito debe de ser el ser, digamos, facilitador de que las partes, el Estado dice la Constitución que debe de buscar la paz social. Y cuando el Estado es el que se interpone en que se logren entendimientos y acercamientos, pues el Estado está, digamos, además de incumpliendo la Constitución, está violentando su propio rol y su propia necesidad de ser. Entonces, creo yo que ahí tuvimos 6 años de así como tuvimos 10 años de una década perdida en muchas oportunidades que se dejaron pasar, tuvimos 6 años en que el diálogo social no se realizó de manera oficial, porque curiosamente el hecho de que el gobierno en ese momento haya, digamos, dificultado la actuación o la libre asociación, especialmente en el sector laboral, y que nosotros la defendiéramos, generó una mejor relación entre nosotros de la que teníamos, porque se dieron cuenta que no somos enemigos. Si para producir en una empresa, siempre la idea anterior era tratar de dividir entre capital y trabajo, entre los dueños y los trabajadores. Y en realidad todos somos trabajadores en diferentes niveles. Unos trabajan en un escritorio, otros trabajan manejando un camión, otros trabajan en una computadora, otros trabajan cargando o descargando productos, otros vendiendo, pero todos somos parte de un equipo que tiene que funcionar coordinadamente y de manera armónica para que el equipo pueda tener la posibilidad de salir adelante. Pero si nosotros nos estamos viendo, en vez de como compañeros, como enemigos, como adversarios, como lo que quiere fregarme y yo lo que voy a hacer es no dejarme fregar, o yo lo que voy a hacer es fregarlo a él porque como él me quiere fregar a mí, mejor lo friego yo antes. Entonces es difícil que una empresa salga adelante y es todavía más difícil que un país salga adelante. Usted dice que mejoraron entonces la relación con el sector de sindicatos, pero no todos los sindicatos, es decir, no los de izquierda. No, si es que muchos sindicatos son de izquierda, no importa que sean de izquierda o no, cada quien está en libertad de pensar como estime conveniente. Lo que digo yo es que nos hemos concentrado durante muchos años, ya llevamos quizás los 12 de la guerra más los 27 de los acuerdos de paz, llevamos casi 40 años concentrándonos en las cosas que nos dividen, concentrándonos en que tú sos alto, yo soy bajo, el otro es de la Alianza, el otro es de Santana, del FAS, el rico, el pobre, el chele, el negrito, y viendo que solo porque es diferente, ya es mi enemigo, ni siquiera adversario, es mi enemigo, porque así empezamos. Y ahora lo que tenemos que decir es, miren, antes de todas esas cosas, todos somos salvadoreños, todos respiramos el mismo aire, todos tomamos la misma agua, todos andamos en las mismas calles, todos padecemos de la delincuencia, todos queremos que nuestros hijos tengan una mejor educación, que nuestra gente tenga salud, que todos tengamos un empleo digno, que nadie padezca de necesidades, de no ver pobreza, de ese tipo de cosas. Entonces, si somos salvadoreños, si estamos en este mismo barco que se llama El Salvador y que este barco está enfrentando tempestades, porque la competencia global, todos los retos que tenemos a nivel mundial para poder como país salir adelante, y nosotros nos concentramos en estarnos peleando dentro del barco, ¿cómo vamos a evitar irnos a estrellar contra un peñón o naufragar cuando se nos venga una ola grande o una crisis mundial? Y eso es lo que hemos perdido, porque hay países que a uno le dan sana envidia. Por ejemplo, México, con quienes tenemos tantas diferencias a la hora que jugamos fútbol. Pero uno tiene que admirarle a los mexicanos el orgullo de ser mexicano. Cuando a alguien les toca algo mexicano, el país entero salta. Todos ellos están orgullosos de su comida. Aquí en el único momento en que estamos unidos es cuando juega la selecta antes de perder, porque ya cuando perdemos ya nos dividimos otra vez. Se aleja un poco. Sí, pero creo yo pues que esa debería de ser, digamos, el deseo, el objetivo, el propósito de que el país deje atrás la división social que nos llevó hasta una guerra fratricida y que empecemos a encontrar esas cosas en común que nos permitan trabajar juntos para tener un mejor país para todos.
¿cómo se llevó a cabo el proceso para conformar este Consejo Superior del Trabajo? Y le pregunto porque hace unos días el ministro de Trabajo, Rolando Castro, en la entrevista 8 en punto, de aquí del mismo canal, dijo que usted se habían reunido con los sectores de los empresarios, pero no así con los trabajadores para poder conformar este consejo. Pues yo tenía entendido que se había reunido con los trabajadores también. Es más, si no hubieran estado los trabajadores presentes, él no hubiera podido o no se hubiera podido convocar la instauración del Consejo Superior del Trabajo, porque los reglamentos indican que para poder convocarlo tenemos que estar los tres sectores de acuerdo. Pero sí hubo reuniones bipartitas, es decir, entre el sector privado y el gobierno, para poder establecer este consejo. Sí, y hubo una convocatoria que hizo el ministro y nosotros le dijimos al ministro, respetuosamente, la ley se tiene que cumplir y la convocatoria no la puede hacer usted unilateralmente, tiene que hacerla en conjunto con los otros dos sectores. Y él, en un comienzo, tal vez no estaba tan de acuerdo que así tenía que ser, pero posteriormente, de una manera muy madura, dijo, bueno, ok, entonces cumplamos el requisito. Y tuvimos una reunión antes de la instauración del Consejo, unas horas antes, y en esa reunión se cumplieron los requisitos, nos pusimos de acuerdo, se habló de una agenda, de una participación de todos los sectores, se levantó un acta y entonces se convocó oficialmente y legalmente a la instauración del Consejo Superior del Trabajo. Ahí estaban los trabajadores entonces. Ahí estaban. Pero sí. Antes de eso ustedes se habían reunido. Sí, antes de eso nos habíamos reunido. El gobierno y el sector privado. Nos habíamos reunido con el ministro en varias ocasiones, sin los trabajadores, porque me imagino yo que según nos comentó el ministro, él se había reunido en paralelo, o sea, él se había reunido por su cuenta con los trabajadores. Y está bien, porque ese es parte del rol del Ministerio de Trabajo, de que él sea el facilitador, que él sea el que promueva que exista ese diálogo y esa mejor relación entre las partes. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que nos enfocáramos en cómo va a funcionar este Consejo Superior del Trabajo, pero a qué le van a dar prioridad de los grandes temas que son clave para el país. Regresamos en breve, no nos cambien. A inicios de esta semana se conoció la reinstalación del Consejo Superior del Trabajo. De eso hablamos esta mañana con el presidente de la ANEP para conocer qué temas principales, cuáles son los ejes prioritarios que ustedes van a tocar en este Consejo Superior del Trabajo cuando hay varios temas urgentes y me imagino que quedaron pendientes luego de que este Consejo no funcionara por 6 años. Sí, claro. Bueno, el día 14 creo que es el lunes 14, vamos a tener la primera reunión, el lunes 14 de octubre, ¿será? Bueno, se me olvida ahorita cuál es la fecha, pero en el transcurso de semanas, más o menos. Vamos a tener la primera reunión del Consejo. En esta primera reunión de trabajo del Consejo, porque en esta fue la inauguración, donde más o menos lo que hicimos fue todos declarar una buena voluntad de ir ahí a que el Consejo funcionara, a que sirviera ese espacio de diálogo social. Pero en esta primera sesión es donde vamos a ir a presentar cuáles son lo que consideramos cada sector debería de ser la agenda y priorizarla, ponernos de acuerdo para empezar a discutir los temas. En el caso particular, porque no es ningún secreto de Estado, en el caso particular nuestro, creemos que el primer tema que debe de ponerse a la mesa, digamos, de manera macro, es el hecho de cómo generamos más y mejores empleos para todos los salvadoreños, porque es la necesidad más sentida que tiene la gente, aparte de la seguridad,
el segundo punto, y quizás se convierte en primero si se sumaran todos los factores, está la necesidad de tener empleo, de tener una oportunidad de trabajo. Decía su santidad, el Papa Juan Pablo II, de que la mejor manera de combatir la pobreza es con un empleo digno y un salario que le permita a la gente salir de sus necesidades. Ahora bien, pero buena parte de este empleo lo genera la empresa privada, ¿no? Correcto. El gobierno viene siendo como una especie de mediador. Por eso decimos que tiene que ser facilitador, que el empleo que genera el Estado es un empleo que lo terminamos pagando los ciudadanos, porque es burocracia. ¿Y qué es lo que ha sucedido en los últimos 10 años en que gobernaron los dos gobiernos del FMLN? Que el Estado pasó de tener 114.000 personas a tener 160.000 personas. Hubo un aumento de 40 y pico de mil, 50.000 nuevos empleados públicos, que subió casi en $1 billón el pago de salarios para el sector público por parte del presupuesto general de la Nación. Entonces, ahora uno se pregunta, bueno, porque quizás voy a retroceder un poco. Cuando terminó el gobierno de Saca, y ya vimos lo que sucedió con el gobierno de Saca y los abusos que se cometieron, el presupuesto general de la Nación era de alrededor de $3.000 millones. Después de estos 10 años, el presupuesto del año pasado era $6.500 millones. O sea, más del doble, ¿verdad? ¿En qué se va gran parte del dinero? En pagar salarios. Se pagan salarios y no hay para medicinas, no hay para construir carreteras, no hay para hacer hospitales, no hay para reparar las escuelas, no hay para hacer todas esas obras de inversión que se requieren. Pero además, en estos 10 años, cuando terminó el gobierno de Saca, la deuda histórica del país era $10.800 millones. Eso es, pasando por la guerra, la reconstrucción, eso es lo que se debía. 10 años después, se deben $18.000 millones. O sea, un incremento casi del 80% de la deuda. Llegamos a tener ahora arriba del 70% del PIB en deuda, lo cual ya no es sano. Entonces uno dice, bueno, si han tenido $6.000 millones al año, nos han endeudado $1.000 millones al año, ¿dónde está ese dinero? Deberíamos de estarlo viendo en mejores servicios, más modernidad, escuelas eficientes, hospitales con medicinas, con donde no estén los pacientes tirados en los corredores, etcétera. Pero uno voltea a ver y dice, no se ve nada de eso. Entonces, ¿dónde está el dinero? Parte del dinero se fue en el pago a los empleados públicos. Pero desde la generación de empleo, como empresa privada, ¿qué van a proponer ustedes? Porque, y también preguntar qué impedía que antes no se generara tanto empleo. Yo creo que es importante conocer. Excelente pregunta, Wendy, porque era para donde iba y quizás me perdí un poco hablando del pasado, pero todos los años salen del colegio a buscar empleo cerca de 50.000 jóvenes y salen de las universidades otros 10.000. Y gente que ha quedado sin empleo por downsizing, por la crisis del 2008, etcétera, y que no ha encontrado empleo y anda buscando, son otros 10.000 o 20.000. O sea, el país necesita generar cerca de 80.000 puestos de trabajo por año durante varios años seguidos para que nos empecemos a nivelar. Y eso no se ha dado. Se han generado 5.000 empleos, 7.000 empleos, 2.000 empleos, así los diferentes años. ¿Qué razón hay? Bueno, que no hay nada más cobarde que un dólar. Cuando uno le ha costado algo, uno medita antes de irlo a invertir a cualquier lado o de irlo a gastar. Quizás lo gasta con más facilidad antes de invertirlo, pero cuando uno lo va a invertir, porque va a ir a invertir sus ahorros, su patrimonio, o se va a ir a endeudar para invertir, uno tiene muchísimo cuidado y analiza todas las condiciones del país o de la ciudad o de la industria o del negocio en el que va a ir a invertir, a ver si uno tiene buenas posibilidades de no perder ese dinero. Y cuando aquí en El Salvador éramos el país más violento del mundo, donde nos cambiaban las reglas de juego,
donde de un día Cuando habla de que le cambiaban las reglas de juego, ¿qué se refiere con eso? Porque esa frase se repite bastante y quisiera que nos explicara. Bueno, le voy a dar un ejemplo que quizás lo ilustra mejor que nada. Vienen inversionistas a invertir en las zonas francas y hay una ley de zonas francas. Y en esa ley de zonas francas hay, entre otras cosas, el régimen fiscal. Cuánto se va a pagar de impuestos, cómo va a funcionar la zona franca, qué facilidades se le van a dar, cómo van a importar la mercadería que van a transformar y cómo la van a exportar. Y si de repente, sin decir agua va, le cambian la ley y ahora le dicen, mire, usted antes pagaba el 25% y ahora va a pagar el 30% más el 5%, todos los inversionistas dicen, miren, y si esto, yo mis cálculos de inversión los hice en base a estas reglas, no a lo que usted me está haciendo. Y si esas reglas se las cambian 3 o 4 veces en un periodo de 10 años, el inversionista dice, aquí no hay estabilidad. Aquí yo no puedo confiar en lo que firmé con el gobierno que me lo va a cumplir, porque puede hacer que el gobierno entre en una dificultad fiscal el próximo año y entonces me cambien las reglas de juego para resolver su problema y me meten líos a mí. Pero entiendo que en el gobierno hay varias exenciones de impuestos para potenciar las inversiones, ¿no es así? Deberían de haber, como hay en otros países, para atraer las inversiones. Pero le digo, vaya, el país más violento del mundo, la inseguridad. Aquí la inseguridad no solo se mide, aunque es lo peor y es lo más doloroso, los homicidios, ¿verdad? Porque son vidas humanas, pero se mide también por las rentas, se mide también por los peajes, se mide la inversión que se tiene que hacer con la capacitación que tenga la gente. Pero si aquí, para poner una fábrica o un negocio, uno tiene que comprar terrenos, y para sacar un permiso en medio ambiente se tardaban 4 años en darle un permiso y en ANDA 3 años para darle la factibilidad de agua en ese terreno. Y le doy el ejemplo de Walmart, que pasó 3 años para abrir un supermercado en mexicanos. ¿Qué inversionista tiene la capacidad de venir con varios millones de dólares a sentarse aquí 3 años a esperar que le den un permiso para empezar? Aquí en El Salvador, como hay poco terreno en la ciudad, los terrenos, el precio, el costo de la vara por terreno en lugares premium está más cara que en Miami o que en Estados Unidos. O sea, es una inversión cara. Vienen los de las llamadas telefónicas, los call centers, y dicen, miren, aquí la gente salvadoreña es trabajadora, es buena, es eficiente, yo quiero más, pero fíjese que no hay más gente que hable inglés. Si nuestro sistema educativo no está acorde a las necesidades y a las demandas mundiales, y eso es para un call center de que hable inglés, pero si quisiéramos traer a Intel, que es lo que hacen los microchips para las computadoras, como hizo Costa Rica, no solo necesitamos gente que hable inglés, necesitamos ingenieros, necesitamos técnicos, necesitamos gente con un grado de educación superior, y eso El Salvador no lo tiene. Entonces tenemos una serie de condiciones que cambian las reglas de juego, que tenemos problemas de seguridad, que la infraestructura... Problemas de seguridad en Guatemala también, sí, y en Honduras, ¿no? Sí, pero las otras y la situación política de ahí es más complicada. Aquí hay estabilidad. Ahora, y esa es una de las cosas que hemos visto nosotros con optimismo y esperanza, de que las condiciones de nuestros vecinos, con tristeza, han cambiado y que relativamente hablando, ya ahora nosotros ya no somos el patito feo de Centroamérica. Y ahora somos un lugar donde a través de los cambios que se han dado y las señales que se están mandando y los mensajes de diálogo, de entendimiento y de unidad, se está generando un interés en El Salvador. Tengo que hacer una pausa. Pero anteriormente era diferente. Vamos a hacer una pausa rápidamente, pero regresamos con más de esta entrevista. No nos cambie, estamos en las redes sociales para que también usted pueda participar y enviar sus comentarios, sus preguntas, sus interrogantes sobre lo que conversamos esta mañana, la conformación del Consejo Superior de Trabajo. Estamos en Twitter como República 33 TV, en WhatsApp en el 7318-7627 y también en la cuenta de Facebook como República TV 33. Regresamos.
Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el presidente de la ANEP sobre la instalación o reinstalación del Consejo Superior del Trabajo. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas que nos han llegado a nuestra cuenta de Twitter para nuestro invitado sobre el tema que conversamos esta mañana. Rafael Mengíbar dice: un buen comienzo para construir acuerdos entre empresa privada y representación de los trabajadores. Ambos deben despojarse de interés político, ideológico, pues la iniciativa privada persiste en el tiempo, lo político es pasajero. Vamos con otro más. Espartaco dice: sería bueno preguntar al invitado por qué se retiran de las plataformas tripartitas cuando ellos se consideran que no van a tener el control, pero sí hacen un gran evento cuando ponen a los que van a respetar sus intereses. Vamos con otro comentario o pregunta. Bueno, nos quedamos hasta acá. ¿Cuáles son sus respuestas? Bueno, yo estoy de acuerdo con el señor Mengíbar y en desacuerdo con el señor Espartaco. Nosotros no estamos ahí para imponer nuestra voluntad. Lo único que creemos es que debe de ser escuchada nuestra posición, que nosotros vamos a tratar de ser responsables, de documentar y respaldar todo lo que digamos con cifras, con hechos, con estadísticas, con realidades, porque en realidad nosotros hemos llegado a comprender después de todo este tiempo que no puede haber una empresa sana en una sociedad enferma. O sea, por muy buena que sea la empresa, por muy cachimbón que sea el dueño y el que la administra y todo, si el país se está derrumbando, si no hay consumidores, si no hay seguridad, si no hay trabajadores con la capacitación o con la salud necesaria para poder trabajar, si no hay entendimiento entre nosotros, la empresa al final va a colapsar. Y eso se ha demostrado en todos lados del mundo. Y aquí no es la excepción. Nosotros estamos claros de eso. Vamos a leer otro comentario que tenemos en nuestra cuenta de Twitter. Dice Luis Portillo: ¿cuándo se va a instalar un esquema de horarios flexibles que permita a miles de personas, sobre todo madres de familia, insertarse a la fuerza laboral? Interesante pregunta. Esa es parte de lo que hay que discutir, porque ha sido una especie de tabú el tener un horario flexible. La respuesta ha sido: lo conquistado no se entrega, que la Constitución habla de 44 horas laborales y entonces por eso se impide que se hagan cosas que pudieran beneficiar a un gran sector de la población, como son los horarios flexibles. Hemos empezado a hablar, por ejemplo, de que en algunas industrias, como es la industria de la maquila, se permita que las 40 horas o 44 horas, dependiendo de lo que se haya pactado con ellos, se puedan hacer, por ejemplo, en 3,5 días o en 4 días y que tengan 3,5 días o 4 días de vacación según el tiempo, para que puedan dedicarse a sus hijos, a hacer otros trabajos, etcétera. Pero también que se permite el trabajo desde la casa. Ahora con la tecnología, con las computadoras, con todos los avances técnicos y científicos que hay en Estados Unidos y en otros países modernos, hay muchos trabajos que se pueden realizar desde la casa. Así, una madre de familia, un padre, un estudiante puede hacer sus trabajos cumpliendo con los requisitos sin necesariamente tener que ir todos los días a la empresa. Tenemos poco tiempo, señor Cardenal, y quiero preguntarle sobre algo. ¿Qué tanta representatividad o qué tanto se sienten representados los trabajadores en este Consejo Superior del Trabajo? Y le pregunto esto porque me gustaría que viéramos un texto que salió publicado hace algunos días de un periódico donde dice que varios representantes de sindicatos no se sienten representados en el Consejo Superior del Trabajo. Esto lo dice, ahí lo tenemos en pantalla, dice: nuevo Consejo Superior del Trabajo no representa clase trabajadora. Hay una injerencia concreta del Ministerio de Trabajo y la ANEP para controlar aquellos sindicatos y promover leyes que van en contra de la clase trabajadora. Por ello, a través del STIS, eliminan la directiva elegida e imponen una junta directiva al servicio de este gobierno. ¿Cómo van a hacer ustedes con esa lucha de intereses que se pueda suscitar en el seno de este Consejo Superior? Lo primero que quiero aclarar es que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Son los trabajadores los que tienen que decidir quiénes son sus representantes y quiénes son los que van a participar. Nosotros lo que hemos dicho es que tienen que ser los verdaderos representantes de los trabajadores para que esta instancia de diálogo tenga alguna validez y alguna posibilidad.
¿Y cuáles son a su juicio los verdaderos representantes de los trabajadores? No, hay un montón, pero no son los que había puesto el gobierno anterior. Porque para darle un ejemplo, el gobierno anterior en el Consejo Superior del Salario Mínimo, el gobierno anterior creó un montón de sindicatos fachada que giraban alrededor del FMLN. Y no sé, porque no reconozco la foto de los que están ahí, pero al final del día no le permitió las credenciales a las federaciones y confederaciones de sindicatos más importantes del país y puso de representante de los trabajadores del sector privado a una directora, una señora que yo, pues, mis respetos para ella, es sindicalista del Seguro Social. ¿Sindicalista del Seguro Social es representante de los trabajadores del sector privado? No. Y al otro, a un señor Berríos, que era un activista del FMLN, que salen todos los 1 de mayo entregándole las cosas a la gente del frente y todo, y que en su página web lo que dice es: yo soy formador de sindicalistas, yo puedo armar marchas en las calles, tomas de lugares, etcétera, etcétera. O sea, que era un activista. Y ese es el representante de los trabajadores del sector privado. Esos eran con los que querían que nos reuniéramos en el Consejo de Salario Mínimo. Pues no lo íbamos a hacer. La forma en la que lo habían elegido era ilegal, no representaban a los trabajadores, los mismos trabajadores protestaban. Entonces seguramente van a tener un problema entre los que estaban antes y los que están ahora, y vamos a ver cuál es el verdadero representante de los salvadoreños. Pero me da la impresión que aquí lo que se tiene que hacer... Hablamos de bandos distintos, entonces. Claro, entre los trabajadores, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo no tengo ninguna injerencia en quiénes son los representantes de los trabajadores o cómo eligen ellos a sus representantes. Nosotros lo que tenemos alguna injerencia es quiénes son nuestros representantes. Y no queda ninguna duda que la ANEP, que tiene a las 50 asociaciones, cámaras o gremiales de todo el quehacer productivo nacional, donde tenemos 15.500 empresas formales, generamos más de 600.000 empleos de los 800.000 que hay en el Seguro Social, somos los más representativos del sector productivo privado. Pero en eso es lo único que nosotros tenemos injerencia. Lo otro es que si los que están en la contraparte realmente representan los intereses de su sector. Hemos llegado al final. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. No, muchísimas gracias, Wendy. Un gusto y un saludo a los estimados televidentes de República. Perfecto. Con esto cerramos. Regresamos en breve con más de República.